Les voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá cuando le habéis visto, como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versos del 1 al 11, ¿no? Dice que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Vamos a hablar bajo no un tema, vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Amén. Después de que Jesús se levantó de los muertos, se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Luego todos se congregaron con él en el monte y fue llevado al cielo delante de sus ojos. Ellos se quedaron mirando y dos ángeles se les aparecen y les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que le habéis visto ir, así vendrá. Amén, hermano. Pero antes de Jesús irse, les dejó una promesa muy especial, hermano, maravillosa. Mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les promete el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la promesa que oísteis de mí, porque él se lo había prometido, que le convenía a ellos que él se fuera, porque ellos estaban tristes cuando él se iba a ir. Yo: no, les conviene, porque si yo no me voy, entonces el Consolador no vendría a vosotros. Amén, hermano. Hoy en día se habla mucho del Padre, del Hijo, se hace en el nombre de Jesús, todo, y eso está bien, porque así lo dice la Biblia. Pero poco se tiene en cuenta, o se le habla, sí, se tiene en cuenta al Espíritu Santo.
y es la dispensación del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento pudiéramos decir que es la dispensación del Padre. El tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que lo narran los 4 evangelios, decimos que es la dispensación del Hijo. Y desde el momento que desciende de Pentecostés, el Espíritu Santo en Pentecostés, hasta que la iglesia sea raptada, es la dispensación del Espíritu Santo. Es algo muy importante que nosotros tengamos presente, hermano. Porque mire lo que dijo el Señor: no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, otro que estuviese a la par, igual como estuvo Jesús con ellos. Y ese era el Espíritu Santo. En el capítulo 16, ahí mismo en Juan, versos 5 y 7 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Sí ve? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es una promesa para todo creyente, hermano. No solamente para los discípulos de Jesús en ese tiempo, no solamente para los 120 que estaban reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés. No, Pedro dice que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si usted cree que Dios lo llamó, es para usted también. Amén. El Señor no nos ha dejado solos, está con nosotros. Amén, hermano. Él nos ha enviado el Espíritu Santo. Es la promesa del Padre. Amén, hermanos. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, ¿cómo iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? En la persona del Espíritu Santo. Si yo me fuere, os lo enviaré. Amén, hermano. Y tenemos que tener bien claro que el Espíritu Santo es Dios. Por eso dije: yo estaré con vosotros, pero resulta que Él se fue y mandó el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Porque es que el Espíritu Santo es Dios. Entonces está con nosotros. Amén. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Miren. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le estaba mintiendo Ananías? Al Espíritu Santo. Y luego dijo: y sustrajeses del precio de la heredad. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué ahora dice que a Dios? Porque Él es Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. No es una idea de nosotros, es la palabra que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. 3 personalidades diferentes, pero un solo Dios todopoderoso y verdadero, hermano. Amén. Mire, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A su nombre, gloria, hermano. Entonces, ¿cuál es ese don del Espíritu Santo o la promesa que el Señor le hizo a los discípulos y a toda la iglesia? Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, esa bendición del Espíritu Santo viene a morar en el corazón de esa persona que le recibe. Amén. Y desde allí le imparte, o es el Espíritu el que le imparte la vida espiritual. Amén, hermano. Es el Espíritu quien lo regenera. Es el Espíritu quien nos cambia.
Ninguno aquí puede decir, yo cambié porque yo tengo mucha fuerza de voluntad. No, no es por eso, hermano. Con nuestra fuerza de voluntad no cambiamos nada, hermano. Es por el Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, mire bien, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos es la promesa. Usted no puede quedarse por allá marginado en un rincón viendo que otros son llenos del Espíritu y son regenerados y cambiados y sienten el gozo de la presencia de Dios, y usted por allá, no, es que para mí no es eso. No, para todos es la promesa. Amén. Juan capítulo 7, el verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que uno tiene que tener, hermano: sed del Espíritu Santo, hambre de Dios, sed de justicia. Por eso dice el Señor: bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Claro, ¿cómo vamos a ser saciados? Llenos del Espíritu Santo. Mire, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la gente, no como le parece a la gente, o a las religiones de este mundo, a los filósofos, inclusive a muchos teólogos por ahí. No, es como dice la Escritura. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso 39 dice muy claro el Señor Jesús: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Sí ven? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso Él dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, Él no se había ido, Él no había sido glorificado. Pero ya se fue y ya es glorificado. Ahora lo envía a todo el que lo pide, a todo el que tiene ganas de ser fiel. Por eso es que hay mucha gente que se mantiene decaída en levantada, hermano, porque no se llenan del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que da la fortaleza, el que ayuda, el que regenera, el que limpia. Amén, hermano. Es Él el que usa la palabra para limpiarnos. Bendito su nombre para siempre. Efesios capítulo 1, verso 13, mire: en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad. Hay que oír la palabra de verdad. El Espíritu viene cuando uno oye la palabra, atiende a la palabra, le cree a la palabra. En el discurso de Pedro allá en la casa de Cornelio, dice que cuando ellos estaban escuchando el sermón, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ve? Entonces mire, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ninguna religión salva, solo el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo no es religión. Todas las religiones hablan de un credo, hablan de ciertas normas, de ciertos lugares. En cambio el evangelio habla de una persona: Jesucristo nuestro Señor y Salvador personal. El evangelio de vuestra salvación. Y luego dice: y habiendo creído en Él. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo, hermano. Créale a Él, es el único que merece que se le crea todo lo que Él dice. Después, de ahí para adelante nadie. Mire, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí ven? Desde el día que creísteis, hermano. Mire, otra versión, se lo va a leer el mismo versículo en otra versión. Vea: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así de sencillo, hermano. Porque es que el Señor sabía
que si Él no nos da, por eso digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no vendría a vosotros. Él sabía y sabe, y nosotros debemos de aprender y saber eso, que sin el Espíritu no hay regeneración, no hay nueva criatura, no hay perdón, no hay nada, hermano. Seguimos siendo los mismos, porque Él es el que aplica la obra regeneradora a nuestra alma, hermano. A su nombre, gloria. Por eso mire la obra del Espíritu Santo en el creyente. Mire, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Él da vida al creyente. Cuando viene a morar en Él, Él es el que la da vida. Se le manifiesta a cada uno personalmente. Y lo primero que es, da testimonio de nuestra relación con Dios, que ha cambiado. Nosotros estábamos enemistados por culpa del pecado. Había enemistad del hombre con Dios por culpa del pecado. Y la hay en aquellos que todavía no han recibido a Cristo. Amén. Dios no está contento con nadie que no reciba a Cristo porque están en pecado todavía. Entonces Él nos da testimonio a nosotros. Para eso viene el Espíritu. Es una de las cosas. Da testimonio de nuestra nueva relación con el Señor. Mire, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí ven? Ahora ya no estamos enemistados. Ahora ya no somos hijos de desobediencia. Ahora el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, hermano. A su nombre, gloria. ¿Usted es hijo de Dios? Debe estar claro en eso, hermano. A su nombre, gloria. Mire, primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué sabemos? Mire, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Hermano, hay que pedir el Espíritu. Hay que ser llenos del Espíritu. Él es quien nos enseña. Él da sabiduría a los sabios, entendimiento a los entendidos, hermano. Nadie aquí es más sabio humanamente que otro, que es que, no, es que lo que pasa es que ese hermano estudió en la universidad, yo no sé cuántos años. No, no es por eso. No necesita estudios universitarios, hermano. Al contrario, ¿sabe qué dice Isaías? El que entre en este camino, por torpe que sea, no se apartará de él. Por torpe que sea, hermano. Como hay mucha gente que dice, ay, hermano, que yo soy muy bruto. Pues déjeme decirle que nadie es bruto, tal vez ignorante. Ignora algunas cosas, pero cuando ya uno la sabe, ya dejó de ser ignorante. Nosotros éramos ignorantes del Evangelio, pero ahora ya no. ¿Ve? Y Él da la sabiduría a todos. Él es quien nos enseña. Mire, Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí ve? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que una cosa que me llamaba a mí la atención cuando yo recién convertido, una hermana que se sentaba aquí al lado mío, ella fue la primera vez que yo fui, ella me prestó la Biblia para que leyera. Me acuerdo que el pastor dijo, vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 55. Me acuerdo el día que la primera vez que fui a la iglesia. Y entonces abrieron las Biblias y esta muchacha me prestó la Biblia y me dijo, ahí es. Y yo empecé a leer. Pero entonces yo, mientras leía, a todos los sedientos venían las aguas, los que no tienen dinero, venid comprar y comer sin dinero y sin precio, vino y leche, ¿por qué gastáis el dinero? Y yo miraba que ella la decía de memoria. Y yo mismo le dije al Señor, yo quiero así. Yo quiero que me enseñes, que me recuerdes, porque es lo que dice aquí. Él os recordará lo que yo os he dicho. ¿Y qué nos ha dicho? Lo que leemos. Es la palabra de Dios. Entonces todo lo que usted lea, eso se lo ha dicho el Señor a usted. Y Él nos va a recordar cuando lo necesitemos. Él es el que nos enseña y nos recuerda. Amén, hermano. Él nos guía. El Espíritu Santo es quien nos guía. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos
son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Amén. Nos guía, nos enseña. Qué bueno es el Señor. Nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Él es, hermano. Como les dije hace un rato, mientras usted no tenga el Espíritu Santo, no es capaz. Entonces lo necesitamos. Mire, Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, oiga los que son de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esos son de esos versículos que vale la pena subrayar y uno constantemente está revisando, a ver cómo es que es: idolatría, hechicería, enemistad, a ver cuáles hago yo todavía, uy esto, hasta aquí, uy aquello también, hasta aquí. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mire el Espíritu, mas el fruto del Espíritu es, cuando el Espíritu está en nosotros, produce esos frutos en nosotros. Mire, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él es el que nos enseña a andar una vida agradable delante de Dios. Y mire, nos ayuda en la oración. Una de las cosas que el diablo más ataca es la lectura, la meditación, el estudio de la palabra y la oración. Porque son las dos armas que el Señor nos ha dado para vivir una vida victoriosa. Amén. Y usted ve que cuando uno se pone a leer la palabra o a orar, llega el sueño, llegan pensamientos, alguien lo llama. El diablo trata de algún modo de distraerle. Que usted no se concentre leyendo la Biblia, o que está orando por un propósito y de pronto usted se va y está pensando en otras cosas que no vienen al caso, no valen la pena. Y uno dice, ay, me perdí. Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es que somos polvo, somos débiles. Amén. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Imagina, hay cosas que uno no sabe ni orar. Pedís y no recibís, dice Santiago 4, porque pedís mal. Pero Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu, hermano. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu fortalece, hermano. Él confiere vida a nuestros cuerpos mortales. Usted sabe, muchas veces, hermano, uno va a querer orar y uno está como cansado, como que le faltan fuerzas o tiene sueño, está como... Ese es el cuerpo humano. Y más cuando ya tenemos ciertos añitos, los años, como dicen por ahí, los años no vienen solos. Pero resulta que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales, porque son mortales. Amén. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire la necesidad del Espíritu en nosotros.
Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, imagínense si levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, ¿qué no hará con nuestro cuerpo? Si le dio vida a un cuerpo ya muerto, ¿qué no hará con otro? Que todavía no, gracias a Dios no estamos muertos físicamente todavía, gracias a Dios. ¿Qué no hará? Por eso dice, mire, pero el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo vivifica. Lo vivifica, hermano. Lo fortalece. Le da vida nuevamente, como que lo anima, es el mejor energizante que hay. Para que me entienda. ¿Sí o no? El Espíritu Santo, hermano. Cuando usted, yo creo que ha experimentado que usted está en un culto normal. Usted está normal, cantando de pronto ahí algún coro, ¿sí? Pero de pronto se manifiesta el Espíritu Santo y inclusive cae sobre otro. ¡Pum! Cayó sobre otro y empezó a hablar en lenguas o pegó un brinco, qué sé yo. Usted también como que siente, ¿cierto? Y usted como que se anima y como que, uy, como que le vuelve la vida, hermano. Ese es el Espíritu Santo, hermano. Ese es el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. Ese es el Espíritu de Dios, hermano. Aleluya. A su nombre la gloria. Él confiere vida a nuestro cuerpo mortal. Además de darle al creyente el Espíritu Santo para que more en su vida, Dios también desea llenar y bautizar al creyente con el Espíritu Santo a fin de dotar su vida de poder para servir y glorificar a Dios en el mundo. Amén. Aquí hay otra cosa del Espíritu Santo. Lo dice Hechos 1:8, que ya lo leímos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Confiere poder. Poder, hermano. Introduce, en otras palabras, introduce al creyente en el reino de lo sobrenatural. Porque es que no es natural. Usted ve que cuando ese gentío se aglomeró allí en Jerusalén, que estaban los apóstoles y los discípulos en el aposento alto, y cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar en otras lenguas. Eso le llamó la atención a la gente. Uy, ¿qué pasa allá? ¿Qué está sucediendo? Algo sobrenatural. Unos decían, esos están borrachos, porque hay gente que no cree, y hay gente que todo le parece como que es burla. Pero otros decían, aquí está pasando algo, porque les oímos hablar en nuestra propia lengua. Entonces Pedro les dijo, se levantó y le dijo, varones Galileo y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros pensáis. De una les dijo lo que estaban pensando y diciendo. No, esto no están borrachos. Esto fue lo profetizado por el profeta Joel, que dijo que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nos introduce en el reino sobrenatural. Amén. Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Miren que al introducirnos en el reino sobrenatural es porque nos da dones especiales que nos ayudan a cosas que de otra manera no podría ser. Mire, capítulo 12, verso 8 al 10 dice, porque a este les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, al otro palabra de conocimiento, al otro discernimiento de espíritus, al otro fe, al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ve? Sobrenatural.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, la primera vez que yo oí a alguien hablar en lenguas, eso a mí me impactó ahí mismo. Yo vi, esto aquí sí hay algo raro, algo extraño, algo que yo no estaba acostumbrado a ver, fuera de lo común. Claro, el reino sobrenatural, hermano. Y venir el Señor un día y hablarme y decirme cosas que nadie sabía, que solo yo tenía en el corazón. Y esto y lo otro, y por aquí me dijo un montón de cosas. La carne, la cabeza de uno, lo primero, ¿y a esta quién le dijo? ¿Quién le contó? Pero ¿quién le iba a contar si yo no lo he dicho a nadie? Amén. Lo sobrenatural, hermano. Porque fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y en el capítulo 10, verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sí ve? Es el reino de Dios. Esta es la razón, miren. Es tan importante que usted se llene del Espíritu, que tenga el Espíritu Santo, que mire Pablo lo que le pregunta a los discípulos en Hechos 19:2. Mire, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, estos creyentes nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero se habían arrepentido. Porque les pregunta, bueno, ¿en qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan solamente. No, venga para acá. Y oró por ellos. Les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahí deja ver la Biblia lo importante que Pablo, que conocía ya, que sabía todo, que es el escritor de las epístolas donde enseña toda la doctrina del Evangelio, que recibió el Evangelio en el tercer cielo directamente del Señor Jesús. Él sabía qué significaba el Espíritu Santo dentro o fuera del creyente. Que dentro hacía una obra especial y el creyente iba a permanecer y a ser fiel y a buscar de Dios y en fin. Pero fuera no. Que si no tenía el Espíritu Santo, no. Entonces les preguntó, ¿creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No, nosotros ni siquiera hemos oído. Entonces les dio. Amén. Pero para que eso suceda, hay solo una condición encuentro yo aquí. Importante, ¿verdad? Hay que obedecer. Hechos 5:32. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dijo Pedro. Y también el Espíritu Santo, oiga, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. ¿Quiere ser lleno del Espíritu? Que usted vaya a Dios en oración, que lea la palabra y le diga, Señor, lléname de tu Espíritu, y que Dios lo haga. Obedezca la palabra, mire, a los que le obedecen. Mire, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Qué tremendo, cosas sobrenaturales. Es que el Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros, ya es algo sobrenatural. El Espíritu de Dios, hermano, el creador del universo, meterse en nosotros polvo, carne, que se va a desaparecer un día, que no valemos absolutamente nada. Y Él nos llena de su Espíritu. Amén. El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra, porque Él capacita para ser testigos de Dios, hermano. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder, oigan, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Maravilloso su nombre, hermano.
Necesitamos el Espíritu, ser llenos. Nosotros tenemos el Espíritu. Desde el día que creíste lo leímos, ¿sí o no? Todos lo tenemos. Pero nosotros tenemos que ir cada día llenándonos más y más y más. Amén. Es como el caso del aceite de Samuel. ¿Por qué el Señor le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí, porque de él me he provisto de rey para mi pueblo? ¿Por qué le dicen llena tu cuerno de aceite? ¿Acaso Samuel no se mantenía ungido? Si la Biblia dice que andaba ungido todos los días. Porque en el trabajo, en el tejemaneje del ministerio, en nuestro continuo caminar en el Evangelio, en toda nuestra rutina diaria, enfrentándonos a tentaciones y con luchas, con tribulación, con batallas, hermano, la carne como que va cogiendo ganas de volvernos a sumergir en el conformismo, en descarriarnos, etc. Entonces necesitamos reactivar eso. Ya vimos que Él vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces hay que ser llenos, hermano. Amén. Ahora, el Espíritu nos abre el entendimiento en la palabra. ¿No es que ahí dice que predicaban con denuedo la palabra? Nos abre el entendimiento. Mire, 1 Corintios 2:9 dice: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, oiga, nos las reveló a nosotros. Ya no las reveló. Esto no es cosas que ojo no vio, que vamos a ver en el cielo. No. Mire, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Él nos abre el entendimiento. Cuando llega el Espíritu, es que, hermano, mira a Pedro. Antes de que lo llenara el Espíritu Santo allá en Pentecostés, Pedro se fue a orar con el Señor y se quedó dormido. Y el Señor vino y lo encontró dormido, y a él y a los otros también. Digo: Pedro, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo? Pero después de Pentecostés, ¿usted encuentra que Pedro se dormía orando? No, ya no. Ya se mantenía en oración. Es más, él le dice por allá en el capítulo 6, verso 3 en adelante, dice: y buscad entre vosotros a 7 varones que se encarguen de servir a las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra, en la administración de la palabra de Dios. ¿Sí ve? Porque ya tenía el Espíritu, ya había descendido ese fuego, ese poder de Dios sobre ellos. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, a su nombre gloria, Él es el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ve? Él da entendimiento en la palabra. Él nos guiará a toda la verdad. Por eso Juan dice en la primera carta que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la unción que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos enseña, nos revela, nos muestra todas las cosas. Mire, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Nos hace verdaderos adoradores. Oiga, verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que Dios busca? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Bueno, mire lo que dice Efesios 5:18. Mire. Por eso, mire, hermano, quiere ser adorador, quiere ser fiel, que su cuerpo sea vivificado, que usted sea firme, que se mantenga firme. Mire lo que dice Efesios 5:18. Mire, no os embriaguéis con vino. Pudiéramos hablar que eso abarca todo aquello que sea de este mundo material que no le agrada a Dios. No se embriague con nada de este mundo, en lo cual hay disolución. Antes bien, en lugar de, o mejor, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Pero ¿cómo así? Si es que si Dios no lo llena, entonces uno ¿cómo se va a llenar? Es que uno puede llenarse, porque aquí lo está diciendo.
No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu. Como si eso fuera nomás un lleguerí, como tomar un vaso de agua y llenarse de agua. Eso es lo que da a entender la palabra. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Ustedes, nosotros hermanos, Él no está lleno, ustedes llenos, llénense. ¿Cómo se llena uno del Espíritu entonces? Uno tiene que pedirle a Dios, Señor, lléname, ¿sí o no? Pero el Señor dice, yo lo lleno, pero usted también llénese. Amén. ¿Y cómo dice? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Llevando una vida devocional, de comunión con Dios, de alabanza, de adoración. Así se llena uno del Espíritu. Obvio. Es como la gente que se va por allá a beber, a bailar, a oír música mundana, alcohol. Se llenan del mundo. Se llenan del vino. Por eso dicen, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Se llenan de todo lo del mundo. Pero si nosotros vamos a la palabra, a la oración, a cantarle, a adorar a Dios de verdad en el corazón, entonces somos llenos del Espíritu. Vamos a mantenernos llenos del Espíritu, hermano. A su nombre, gloria. Y el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Ahí se muestra la humildad del Espíritu, mire. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí ve? Él no se muestra. Y así quiere que seamos sus hijos. Él no se exhibe ahí que yo soy el Espíritu, el que los está, yo soy, yo. No. Él da testimonio de Cristo. Capítulo 16, verso 13. Miren, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda buena verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará. A Cristo, mire. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Él glorifica a Cristo. Ahora, ¿cómo ser bautizado con el Espíritu Santo? Porque es que una cosa es tener el Espíritu, que todos lo tenemos, ya dijimos, Efesios 1:13, en el cual desde el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Sí o no? Pero otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Dios quiere que su Santo Espíritu, quien reside ya en nosotros, nos llene hasta rebosar la plenitud del Espíritu. Como dice en Efesios capítulo 3, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Porque una cosa es que un vaso esté a medio camino, a la mitad, y otra cosa es que esté lleno, y otra cosa es que se esté derramando. ¿Sí o no? Eso es lo que Él quiere, que rebose. ¿Por qué? Porque de esa forma el creyente le puede rendir un buen servicio a Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es para servir en esta tierra eficazmente, no es para ser salvo. Nos ayuda en la salvación, o somos salvos y el testimonio del Espíritu nos lo da, pero el que recibimos cuando aceptamos a Cristo, cuando nos convertimos. Y otra cosa es para servir fiel a Dios aquí en esta tierra. O sea, ahí vemos las tres modalidades del Espíritu. Vamos a tener bien claro esto. Tres modalidades del Espíritu. ¿Cuáles son? Juan 14, 16 y 17. Miremos y verán. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ya hemos dicho varias veces, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede. El que no ha aceptado a Cristo no lo puede recibir. Nadie que no haya recibido a Cristo como su Salvador le puede decir a usted: yo también tengo el Espíritu Santo. Mentiras. La Biblia dice que no. El Señor Jesucristo dijo que no. Mire, el cual el mundo no puede recibir. No lo conoce porque no puede recibir. Porque no le ve, mire, no le ve ni le conoce. ¿Ve? Pero nosotros, vosotros, vea, dice, nosotros, le conocéis. Nosotros lo conocemos ya por la palabra, ¿sí o no? Ahora, mire bien a estas últimas dos frasecitas, mire. Porque mora mire las tres modalidades. Mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí van dos. Mora con y estará en. Y en Hechos 1:8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las tres modalidades del Espíritu? Con, en y sobre. El Espíritu Santo está con nosotros, porque Él nos trata, nos guía, nos influencia, nos lleva por el camino, nos aconseja por aquí, por allá, esto, con. Pero dice, y en, porque Él es quien nos regenera, nos hace nuevas criaturas. Al meterse dentro de nosotros nos hace hijos de Dios, con y en. Y sobre, porque nos da poder. Recibiréis poder cuando haya venido. Ahí es donde uno recibe poder, pero para ser fiel y eficaz en la obra de Dios en esta tierra. Es para eso, es el propósito. Por eso es que Pedro antes se quedó dormido. Era distinto. Todos los apóstoles y los discípulos eran diferentes antes de Pentecostés. Ellos ya habían recibido el Espíritu. Recuerde que en una ocasión dice la Biblia que el Señor sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Ya lo habían recibido. Pero en Pentecostés vino sobre ellos. Ya lo tenían con y en. Ahora vino sobre. Y recibieron poder como el Señor les dijo. Y por eso Pedro ya no se dormía en la oración, estudiaba la palabra, predicaba sin ningún temor. Ellos estaban atemorizados por allá, pero ya cuando el Pentecostés los llenó, ya eso se paraban donde va Pedro. Cuando empezaron a decir esto, están como borrachos. Digo, señores, es la hora tercera del día. Aquí nadie está borracho. Esto es lo que dice el profeta Joel, y empezó a predicar con denuedo, hermano. Amén. Ya no le daba miedo, ni le daba pena, ni temor, nada, hermano. Porque recibió poder. Amén. Las tres modalidades del Espíritu: con vosotros, en vosotros y sobre vosotros. Amén. Oiga, como es un don prometido por Dios, ¿será que Dios cumple sus promesas? ¿Usted qué opina? ¿Dios cumple sus promesas? Indudablemente, hermano. Usted no puede dudar de eso. Dios cumple sus promesas. Ay, hermano, pero vea, yo le he pedido tal cosa. Él no dice cuándo, pero la cumple. Él lo hace. Amén. Entonces, como es un don prometido por Dios, oiga lo que es de sencillito. Hay que pedirlo. Señor, usted me dijo, usted dijo, dámelo. Usted dijo, deme. Mire, Lucas 11:9. Mire, Lucas 11:9 dice: y yo os digo. ¿Quién dice? Cristo, el mismo Señor Jesucristo. No es un apóstol ni un discípulo, hermano. Es el Señor Jesucristo. Y yo os digo. Y a lo que diga Cristo, hermano, ahí sí puede uno decir, póngale la firma. Amén. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla. Y todo el que llama, se le abre. Y oiga esto: ¿qué padre de vosotros, padres, levanten la mano los padres aquí,
los que somos padres ya. Vea, padres, mire, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ay, yo nunca he hecho eso con mis hijos. Me piden pan y procuro darle hasta el mejor. Amén. Por eso dice, ¿qué padre de vosotros, que somos malos? Él lo dice. Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Usted le daría a su hijo una serpiente en vez de un pescado para que coma y una serpiente para que lo muerda? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Oiga, ¿no le ve usted como cierta ironía o hipérbole a esos ejemplos del Señor? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor hace eso? Para mostrarnos qué tan seguro es que si nosotros le pedimos a Dios algo, Él nos lo da. Mire, le dará un escorpión. Y mire lo que dice. Pues si vosotros, como está hablando de nosotros, de los padres, pues si vosotros siendo malos, ¿quién se cree bueno aquí? Más malo y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá, man? Pues si vosotros, y lo dice el Señor Jesucristo, contradígalo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, porque si nos pide pan le damos pan, si nos pide pescado le damos pescado, si nos pide huevo le damos huevo, ¿sí o no? Y de hecho nos matamos toda la vida es por darle lo necesario a ellos, ¿sí o no? Si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A quiénes? ¿A los más inteligentes? ¿A los más bravos para orar? ¿A los más bravos para ir a evangelizar? ¿O al más que tiene plata o qué sé yo? No, a los que se lo pidan. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre sea la gloria, aleluya. Hay que pedir el Espíritu Santo, hermano. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Alabar y glorificar a Dios en plena certidumbre de fe para que Dios se glorifique en nuestras vidas, hermano, y nos visite con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Mire. Él le dice en Lucas 24:49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Imagínense, hermano, una cosa tan importante como era la evangelización mundial, porque él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos debían de obedecer eso y el Señor quería que hicieran eso, pero le dice, pero un momento, todavía no. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Una tarea tan importante tenía que esperar porque tenían que ir llenos del Espíritu Santo o no la iban a realizar como Dios quiere. Por eso es que el evangelio hoy en día está tan deteriorado, hermano. Mucho protocolo, mucha logística, mucho alboroto, mucho tilín, como dicen por ahí, nada de paletas. ¿Por qué? Porque falta el ingrediente principal, hermano. Que la iglesia se llene del Espíritu Santo, hermano. Amén. A su nombre, gloria. Amén. Y ellos empezaron ¿qué? ¿Qué dice Lucas 24:52? Vea. Ellos después de haberle adorado, miren, él les dice, quédense en la ciudad de Jerusalén. Se lo digo completo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Listo, Señor, está bien, ahí nos vamos a quedar. Entonces mire, Lucas 24:50, ellos después de haberle adorado, porque se fue, ya lo leímos, se fue, una nube lo ocultó de sus ojos,
volvieron a Jerusalén a cumplir con lo que le dijo. ¿Qué hacen a Jerusalén? Hasta seáis llenos del poder de Dios. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. ¿Sí ven? Consagraditos ahí, alabando y bendiciendo a Dios. Y más luego dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras. Cuando llegó el día, estaban ahí en Jerusalén orando, estaba hasta María, tanto que la gente habla, y María habló en lenguas. Tanto que critican a los evangélicos, que se tiran en el piso y yo no sé qué, y María habló en lenguas. Porque dice que estaban todos unánimes juntos allí el día de Pentecostés, 120 hermanos. Estaba María, los hermanos de Jesús, Santiago, Jacobo, todos ellos estaban ahí en el aposento alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y los llenó a todos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos, hermano, ¿ve? Todos vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se cumplió. Quédense ahí, y los llenó. ¿Y qué hicieron después de eso? Ahí mismo Pedro empezó, porque como la gente empezó también a criticar, ahí dijo, no señor, esto no está borracho, y predicó por eso el Señor le había dicho a Pedro, y a ti te daré las llaves. Bueno, él abrió la puerta de la evangelización mundial y empezó a predicar la palabra con poder y con autoridad. Amén, hermano. Esa es la frase que más se repite acerca del Espíritu en el libro de los Hechos. Leas el libro de los Hechos, ya que cada ratico por ahí está la frase, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y vino sobre el Espíritu Santo. El lugar donde estaban congregados tembló y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Llegó el día de Pentecostés y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Así por el libro de los Hechos está por toda parte eso. Porque es la promesa del Padre. Amén. Así que, hermanos, a pedirlo. ¿Quieres ser fiel? A pedirlo. A llenarnos del Espíritu. Adorando, alabando. Estaban siempre en el templo. Alabando y bendiciendo a Dios. A llenarnos, hermanos. Para que Dios nos dé esa bendición y ese poder, y podamos ser testigos del poder de Dios en este pueblo atado por la hechicería y la brujería, y que solo el Espíritu Santo puede romper esas cadenas, hermano.